Problemas limítrofes entre municipios siguen causando disputas. Si no basta con recordar la situación y el enfrentamiento que tuvieron los serenos de la municipalidad de Magdalena y de San Isidro, solo por poner un ejemplo. Ante esta situación, el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima ha emitido un informe técnico que podría poner punto final a esta disputa de límites entre estos dos distritos o también abrir una nueva página en esta polémica. Hoy nos preguntamos qué debe primar para la resolución de un conflicto de límites. Escríbanos a las redes sociales @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Definamos bien los límites. Debe primar el interés público. Las disputas de límites son por dinero de licencias e impuestos. También para captar más votos en elecciones. Existen varios conflictos de límites en Lima y a nivel nacional. Debe resolverse con referéndum. No existe una política de suelos. Hay denuncias de conflicto de intereses en el informe técnico. Mejoremos el ordenamiento territorial. Evitemos problemas a la población. Evitemos más muertes por estos conflictos. Las autoridades deben ponerse de acuerdo dialogando. Respetemos el informe desarrollado por el IMP. ¿Qué debe primar para la resolución de un conflicto de límites? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy vamos a conversar con dos especialistas, con Saniel Noboa, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también nos acompaña Julio César Castiglioni, abogado especialista en gestión municipal. Antes de iniciar esta conversación, vamos a presentar un informe que hemos preparado para enmarcar el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué debe primar para resolver un conflicto de límites? Adelante. La longeva disputa distrital entre San Isidro y Magdalena del Mar estaría en su recta final. El Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima emitió un informe técnico con el objetivo de poner fin al diferendo territorial. Sin embargo, el documento abriría un espacio para una nueva polémica. El informe en mención establece que 33 de las 42 manzanas de la zona en litigio deberían formar parte del distrito de San Isidro, mientras que las 9 manzanas restantes serían para Magdalena del Mar. Lo que llama la atención de este reporte es que el alcalde Francis Allison pasaría a ser vecino de San Isidro, debido a que reside en una de las manzanas que integraría a la comuna. Los argumentos que esgrimió el Instituto Metropolitano de Planificación se sustentaron en las leyes de creación de ambos distritos y en diversos archivos históricos oficiales. La entidad municipal determinó que el territorio sanisidrino se extiende hasta los linderos de las urbanizaciones Orrantia y Country Club, coincidiendo con la pretensión del alcalde distrital, Manuel Velarde. Por otro lado, la posición de Magdalena del Mar reitera que su extensión es a lo largo de 60 manzanas, comprendidas entre las avenidas Salaberry y Coronel Portillo. Según lo establecido por ley, los referidos municipios tienen un plazo de hasta 20 días para emitir sus observaciones al informe técnico que fue presentado el pasado 10 de julio por la comuna capitalina. Cabe recordar que el pasado 1 de julio se registró la última tensión entre ambos distritos por la colocación de un escenario en el Parque La Pera del Amor, ubicado entre las avenidas Salaberry y El Ejército, por parte del serenazgo magdalenense. El enfrentamiento entre ambos grupos de serenos dejó 10 heridos y varias viviendas destruidas. Bien, hemos podido emitir entonces este informe para presentar, digamos, este caso emblemático, el de San Isidro y también el de Magdalena, y recordamos vergonzosamente este enfrentamiento entre los serenos de ambas comunas. Este informe técnico emitido por el Instituto de Planificación, Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad de Lima, ¿podría ser la solución? ¿Qué es lo que opina al respecto Saniel Noboa? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el enfrentamiento al que se ha hecho mención no hace más que ratificar, confirmar, ¿no?, el establecimiento de límites, el establecimiento de
fronteras siempre despiertan pasiones, ¿no? Debemos reconocer que cuando se establece un límite, ¿no?, detrás de ese límite se van a generar una serie de fenómenos sociales, políticos, económicos. ¿Hay intereses también, cree usted, detrás de esos límites? Nosotros siempre reconocemos de que detrás del límite va a haber ese tipo de fenómenos. El límite, ¿no?, lo establecen las personas, ¿no?, para responder a un orden. Esto sucede, si se quiere, en las unidades políticas mayores, que son los estados. También, ¿no?, debería, digamos, suceder en el caso de las entidades territoriales subnacionales, llámese departamentos, provincias y distritos. Pero nos encontramos con una situación en la cual, diríamos, la causa del problema está en la ley, ¿no?, o las leyes con las que se crearon ambos distritos. Tanto la ley que crea el distrito de Magdalena, como la ley que crea el distrito de San Isidro. En el análisis de la ley, ¿no?, uno puede rápidamente, ¿no?, darse cuenta de que no hay precisiones justamente para el establecimiento de esos límites. ¿Y qué ha pasado? Hemos dejado, ¿no?, pasar el tiempo sin poder llegar a una solución. Yo revisaba en los archivos de la Sociedad Geográfica de Lima, institución que por 46 años tuvo a cargo la función de demarcación, ¿no?, territorial en el Perú, ¿no? La Sociedad Geográfica de Lima solía nombrar comisiones de demarcación y de esa manera respondía al encargo que le hacía el Ejecutivo, ¿no?, para la creación de las entidades territoriales, provincias, distritos, los propios departamentos, ¿no? Con sorpresa, ¿no?, he constatado de que en relación al asunto Magdalena y San Isidro encontramos 4 informes evacuados entre 1956 y 1959 por la sociedad. 4 informes. ¿Que tendrán coincidencias? No son coincidentes siempre, ¿no?, porque hay que tomar en cuenta de los procesos también de evolución de estas mismas entidades territoriales, ¿no?, y la forma como fueron planteados los reclamos, ¿no? Entonces, bueno, se ha hablado de un informe técnico presentado por el Instituto Metropolitano de Planificación, que me parece un primer paso que hay que respetar, ¿no? Ojo, hay que verlo, el informe, como un informe técnico, ¿no? Y las 2 circunscripciones deberían, de alguna manera, revisarlo y hacer llegar sus objeciones, sus cuestionamientos, ¿no? ¿Será un primer paso, como nos está comentando Saniel Novoa, este informe técnico, Julio César Castiglioni, porque el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, que según este informe ya no vive en Magdalena, sino que vive en San Isidro, obviamente no está muy contento, y él habla además de que hay conflicto de intereses en el marco del informe técnico? Es un primer paso. Evidentemente hay un segundo paso que sube el expediente a la PCM y donde hay 2 soluciones que se pueden dar en la PCM. ¿Por qué es cuestionado el informe del IMP? Se cuestiona que la representante del IMP vive en la zona de conflicto, pero eso no llamaría mucho la atención. Eso es lo que dice el señor Allison. Por alguna circunstancia, uno puede vivir, estar ahí, pero además ha formado parte de una comisión de límites del distrito de San Isidro, en la gestión del señor Cantela y en la gestión de la señora Monsalve. Entonces ya tenía una opinión preconcebida. Entonces por eso se cuestiona, por lo menos en cuanto a la idoneidad del informe. No habría objetividad. Eso es según lo que menciona el señor Allison. En cuanto al informe propiamente dicho, nosotros encontramos las leyes de creación. Magdalena del Mar nace con la ley 4101 en mayo de 1920
y cuyos artículos primero, segundo y tercero se establecen los límites. Y San Isidro nace 11 años después, en 1931, con el decreto ley 7113. Y aquí más o menos radica el por qué resultan 33 manzanas cuando de las 42 se supone que reclamaba Magdalena, las 42 le pertenecían y solamente 9 se quedarían. En la parte que decreta dice que se crea el distrito de San Isidro con las organizaciones de San Isidro, Orrantia y Country Club. De lo que existía en 1931. Las cosas han cambiado bastante. Exacto. De lo que existía en 1931, porque se señala que el distrito de Miraflores ya no es, se desmembra de Miraflores, que no está en la capacidad de brindar los servicios. Estas tres urbanizaciones estaban consolidadas, tenían servicios. A los alrededores lo que existía era zona rural. Haciendas. Haciendas. ¿Okay? Esto dependía del fondo del conde de San Isidro, ¿correcto? Entonces era haciendas. No existía físicamente. Entonces, un error que comete el IMP es avanzar en todo el desarrollo que ha tenido las urbanizaciones de San Isidro propiamente, Orrantia y Country Club, como lo ha dicho bien el informe. ¿Y retroceder hasta esta acta de fundación? O sea, no fue a 1931, sino cómo ha crecido las urbanizaciones hasta la actualidad. Se ha ido a la evolución histórica y ha dicho en la evolución histórica, estas urbanizaciones han crecido de esta manera y por eso estas 33 manzanas pasan a Magdalena. Pero la interpretación jurídica, geográfica, no es esa. La interpretación jurídica, geográfica, es cómo se creó y qué es lo que existía en el momento de la ley de creación. Porque si no, entonces estamos hablando de que cómo han crecido los pueblos y hasta dónde fueron, sin respetar lo que se dijo en la ley de creación. En la ley de creación solamente habían estas 3 urbanizaciones y lo demás era zona descampada. Es decir, que habría que remontarnos hasta los orígenes. Hasta los orígenes de 1931, el 24 de abril de 1931, que ese debe ser el punto de análisis. Entonces, el punto de análisis tiene que ser las leyes de creación, los aspectos geográficos. El aspecto histórico es importante, sí es importante, pero aquí los límites están establecidos. Y al estar establecidos los límites, el aspecto histórico de cómo se crecieron las urbanizaciones posteriormente es un aspecto secundario, porque en mi concepto están establecidos los límites en las leyes de creación de ambos distritos. Entonces, fuera de lo que menciona el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, en relación con que la señora Flor de María Valladolid, funcionaria del Instituto Metropolitano de Planificación, no puede ser juez y parte, habría que regresar, como decíamos, al origen, habría que basarse en la ley de creación de los distritos, en el acta de fundación del distrito. Bueno, yo pienso y retomo lo mencionado. Todo es posible de solución, ¿no? Hoy contamos con dispositivos informáticos que nos pueden permitir, ¿no? Reconstruir, ¿no? En base a esa cartografía histórica, ¿no? Digamos, los componentes, ¿no? geográficos contenidos en la ley de 1931. Importantísima la geografía. Sí, es posible, o sea, ¿no? incorporarlos, ¿no? Pero vuelvo al informe. El informe, como decíamos, es un informe técnico que hay que aceptarlo como está. Aquí hay un paso siguiente, ¿no? Ese informe tiene que ir a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial. Entonces, la Dirección Nacional de Demarcación Territorial establecerá, ¿no? ahora sí, ¿no? Los mecanismos que permitan justamente, ¿no? atender, ¿no? estas respuestas que hemos visto, ¿no? de uno de los alcaldes, ¿no? Y seguramente mañana, como se menciona, pueden surgir también, ¿no? respuestas o cuestionamientos del otro alcalde, ¿no? Entonces, ya en manos de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, entonces esta dirección establecerá el procedimiento, ¿no? para atender, ¿no? los cuestionamientos, ¿no? las respuestas que han habido al informe técnico.
Y si se quieren hacer las cosas bien, como esperamos nosotros que las hagan, ¿no? Hacer este proceso, ¿no? Hacer un ejercicio de reconstrucción, justamente en base a los elementos que están presentes ¿no? en los dispositivos legales, ¿no? Sobre todo, ¿no? la de 1931, ¿no? De tal manera que, ojo, reencauce el proceso hacia vías de solución pacífica. ¿Sí? Nuevamente yo rescato los antecedentes históricos, ¿no? De esos 4 informes que obran en los archivos de la Sociedad Geográfica de Lima. Yo también me preguntaba, ¿por qué 4 informes? Es más, en los 2 últimos de los informes, ¿no? Los presidentes de las comisiones de demarcación resaltan, ¿no? De que son informes donde nuevamente, dicen así, nuevamente, ¿no? Recomendamos, ¿no? Que ambas jurisdicciones, ¿no? De alguna manera, ¿no? Establezcan líneas de cordialidad y armonía para darle solución al problema. Esto si se quiere hacer las cosas bien. Si quieren hacer, porque de lo contrario vamos a tener ese entrampamiento. ¿Se puede hacer? Pero la ley actual sí. Permite justamente, ya en manos de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, ¿no? Vienen 2 posibilidades de solución. Que no es lo mismo que la Comisión Especial de Límites Distritales. No. Aquí, el documento, ¿no? Revisado con las observaciones de la Municipalidad de Magdalena o de San Isidro, si es que hubiera, digamos, alguna observación, ¿no? La Comisión Nacional de Demarcación Territorial tendrá que preparar, ¿no? Un nuevo informe que lo pondrá a consideración. Y nuevamente las respectivas comunas harán observaciones. Y aquí quedan 2 alternativas, como se ha señalado, ¿no? Una que tiene que ver con que ir hacia el pronunciamiento, ¿no? de los vecinos, ¿no? A través de un referéndum, o de lo contrario, si es que alguna de las partes lo considera conveniente, solicitar el arbitraje territorial. ¿No? Vamos a preguntarle entonces al señor Julio César Castiglioni, ¿qué cree usted que pasará finalmente? Porque ¿qué ocurriría si, por ejemplo, Magdalena del Mar no está de acuerdo con bueno, que ya ha dicho que no está de acuerdo con este informe técnico, pero luego de que la Comisión Nacional de Demarcación Territorial emite un nuevo informe, también lo observan? ¿Caberían estas 2 posibilidades únicamente? Sí. ¿Hay intenciones de hacer bien las cosas, como mencionaba el señor Saniel Novoa? Todavía no existe ninguna observación al dictamen, al informe técnico, que se ha emitido. Tienen el plazo todavía suficiente para poderlo presentar y lo podían presentar cualquiera de las 2 municipalidades. ¿Hay declaraciones públicas? Sí, solamente hasta eso tenemos en este momento. Una vez que hacen las observaciones correspondientes, el IMP también elabora un documento sobre las observaciones, pero todo lo sube a la PCM, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Esta, a su vez, estudia las observaciones. Digamos, si lo queremos poner en términos sencillos, es como una apelación. Si ponemos un procedimiento administrativo, es una apelación al superior jerárquico. Una nueva instancia, ¿no? Una nueva instancia, ¿cierto? Donde se analizan las observaciones, lo que se han puesto las partes, si una parte apela y la otra no, o sea, donde se analizan las observaciones, y la Comisión Nacional Técnica de Demarcación Territorial emite un nuevo documento que puede ratificar lo dicho por el IMP, puede dejar de lado, o si no puede, recoger las observaciones de las municipalidades en este caso. Si esto sucediese, entonces pongámonos en ese escenario, la Comisión Nacional Técnica de Demarcación Territorial emite un nuevo documento y lo pone en conocimiento de los alcaldes. Si los alcaldes aceptan esta nueva propuesta de la Comisión Nacional, de la PCM, en consecuencia lo que tienen que es firmar un acuerdo, se elabora el proyecto de ley y se envía al Congreso, con lo cual se terminaría el asunto.
Queda entonces un tramo para poner solución y punto final a esta situación. Vamos a irnos a una pausa, pero vamos a continuar luego conversando sobre estas dos instancias, ¿no?, de la que hablábamos, agotada la instancia municipal, llámese instancia, se podría recurrir, uno, al referéndum, dos, también a otros mecanismos como sería el arbitraje. Bien, nosotros nos vamos a una pausa, pero luego continuamos para seguir hablando de este tema, cómo resolvemos un conflicto de límites. Escríbanos a las redes sociales. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Desde el señorío de Sulco, Isabel Álvarez ha sido una de las grandes protagonistas del boom gastronómico de nuestro país. Y ahora nos presenta un libro de relatos, Las manos de mi madre. Las manos de mi madre es un libro que tiene una larga historia, en términos de que surge como la respuesta a un duelo que viví en la muerte de mi madre en 2007, pero de repente demoré mucho, demoré poco, no sé, en todo caso demoré lo que demora un duelo, y también aprender a reparar en la necesidad de poner en valor lo que fue para mí la convivencia de mi madre a través de la cocina. Este es un libro que trata de poner, conforme fui escribiéndolo, sentí que no era solamente hablar de mi madre, sino que era hablar mucho más que eso, parte del espacio mágico de la cocina, sus tiempos, sus espacios, sus utensilios. Y conforme fui avanzando me di cuenta de que era también una manera de afirmar y recordar, porque es parte de la memoria, de que la cocina es eso, es memoria, y que nace con la mujer, nace con la madre desde los pechos maternos, nace en la cocina, en el afecto que se prodiga. Y este libro intenta hacer eso, recordar, porque hoy la civilización moderna nos condena al olvido. Y eso es lo que yo he tratado de evitar, o sea, de tratar de que el libro recoja ese vínculo de la madre con la hija, en este caso mi persona, pero también de pronto reparé en que hay cosas que ya han desaparecido. Por ejemplo, el hecho del estropajo. El estropajo ahora ya no hay memoria de él. Yo recuerdo que mi madre, acá lo cuento, como cada noche casi como un ritual jabonaba y dejaba su estropajo limpiecito. Le hago también un homenaje a la tabla de picar de madera, esas que uno iba a comprar al mercado, el rol que cumplía el batán, el afilador, las papas, aprender a freír papas, en fin. Es un libro testimonial que he hecho con muchísimo amor, que trasciende a mi madre, me trasciende a mí misma, que este protagonismo que hoy tiene la gastronomía, a partir de toda esta modernidad, olvida por momentos el rol fundacional de la mujer en la cocina, y también debemos recordar que es el origen de la cocina peruana. ¿Qué debe primar para la resolución de un conflicto de límites? El día de hoy nos acompañan dos especialistas, Daniel Novoa, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y también docente de la Universidad Católica del Perú, y también nos acompaña Julio César Castiglioni, abogado especialista en gestión municipal. Conversábamos antes de la pausa que hay dos caminos luego de agotada la instancia municipal: el referéndum, que es la consulta de los vecinos que viven en esta zona de litigio, y luego está el arbitraje territorial. ¿Podríamos llegar hasta este punto, Julio César Castiglioni? A ver, nos habíamos quedado precisamente en eso, en que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial emite un pronunciamiento, no es aceptado por alguna de las partes. Entonces, hay dos caminos: el arbitraje territorial y el referéndum, que es la consulta popular. El arbitraje territorial, recordemos que el alcalde de Lima, cuando les hace entrega, eso dice, ahora les corresponderá ir al arbitraje territorial,
podría imponerlo la PCM. Es un arbitraje territorial público, de orden público. En consecuencia, si no se ponen de acuerdo la PCM, esto será lo que decida la PCM. Entonces, si no se han puesto de acuerdo, la PCM irá a un arbitraje territorial y se va a un arbitraje. La otra opción es el referéndum, la consulta popular, donde participa el sistema electoral. Es el Jurado Nacional de Elecciones que convoca al referéndum. El RENIEC elabora el padrón de las personas que van a ser consultadas, que serían las 42 manzanas, los vecinos de las 42 manzanas. Entiéndase por vecinos aquellos que viven, no solamente que sufragen en estas 42 manzanas. Es un tema un poco bastante complicado hacer el padrón. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, sería la que lleve adelante la consulta. Pero para eso se necesita tener, la consulta es sobre qué me van a consultar, necesito tener una delimitación. Esta es la propuesta del IMP, por decirlo, y esta es la propuesta de la Dirección Nacional de Marcación Territorial. ¿Por cuál vas a votar? necesitamos tener definido la propuesta. Entonces ellos votarán por una propuesta. No van a decir simplemente quiero vivir en Magdalena, quiero vivir en San Isidro. En consecuencia, ahí hay dos alternativas. Creemos que la PCM, en este caso, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, debe hacer un trabajo serio en base a la geografía, la cartografía. Lo histórico es importante, pero sin embargo aquí en las leyes de creación de ambos distritos, por lo menos a una lectura simple, no hay imprecisión de límites, no hay superposición de límites, ¿correcto? Lo que hay es interpretación de sus autoridades, no de ahora, sino de siempre, que hasta dónde le corresponde a cada distrito. Entonces, eso data de 60 años, ¿correcto? Entonces, claro. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver cuál es la solución más pacífica, la solución más inteligente para evitar los conflictos que hemos visto que se han suscitado en diferentes oportunidades entre Magdalena y San Isidro, no este año, sino en las diferentes gestiones municipales. ¿Sería muy riesgoso llegar finalmente a este referéndum? Yo creo que no. Debemos de alguna manera ya sentar precedente, ¿no? Si seguimos dejando... Este es un problema, digamos, de carácter nacional, ¿no? Como se ha mencionado, no son los únicos distritos que tienen estos problemas limítrofes. Hay una serie de distritos a nivel nacional y provincias también por consiguiente. Lo mencionábamos durante la pausa, ¿no? Sí, yo creo que ya debemos empezar, ¿no? Sentando el precedente. Somos una sociedad civilizada que de alguna manera tiene que encauzarse, ¿no? Por soluciones pacíficas y de una vez por todas terminar con este problema. ¿Y esta sería una solución pacífica? Sí, debería ser así. Pero también quiero rescatar algo que se ha mencionado, ¿no? La propuesta del IMP es una propuesta, ¿no? También señalábamos de que los comentarios que estamos haciendo los hacemos de alguna manera con una aproximación respecto a lo que se conoce a través de los medios, ¿no? Personalmente no he tenido acceso al informe, ¿no? Entonces, por ahí un poco como que me aproximo, ¿no? A que en el caso de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial revisará el informe del IMP y preparará el suyo, ¿no? Entonces, aquí lo señalo así como a manera, digamos, de preocupación, pero que en el intento de encauzar las cosas. Se ha presentado un área de conflicto, ¿no? Que no sabemos si de verdad será el área que contemplará el informe de la PCM, ¿no? Si será esa el área que contemplará el informe de la PCM luego de la revisión de estos documentos que se han mencionado, ¿no? Y ya lo otro se ha indicado, ¿no? Las instituciones, las instancias que participan en el caso del referéndum. Entonces, Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, yo creo que aquí un poco como llamando la atención, ¿no? Invocando, ¿no? a
a ambos alcaldes, ¿no? A ambas administraciones municipales, ¿no? Que se antepongan los intereses de los yo creo ciudadanos. En este caso, yo creo que aquí lo que priman son los intereses de los vecinos, ¿no? Deben primar los intereses de los vecinos sobre cualquier otro interés de carácter económico, electoral, etcétera. Hay un antecedente, usted hablaba de antecedentes, y hay un antecedente que mencionó Omar Landeo, que es experto en temas territoriales, ex titular de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM, y él habló, por ejemplo, de el proceso, la consulta vecinal que se va a desarrollar el 23 de agosto. En Las Lomas con fines de demarcación territorial, exactamente. Las Lomas y Tambo Grande en la provincia de Piura, ¿no? Y es una situación bastante similar a la que está ocurriendo entre Magdalena del Mar y San Isidro. Se agotaron finalmente todas las etapas previas y decidieron pues este referéndum. Pero hay un antecedente Veremos qué pasa. aquí en Lima de una solución pacífica. Ha sido entre el distrito de Santiago de Surco con San Juan de Miraflores. En una de las zonas de conflicto, los alcaldes se pusieron de acuerdo a adoptar, hicieron suyo la opinión técnica del IMP, firmaron el acta, elevaron el documento a la PCM, no había discrepancia, se elaboró el proyecto de ley, porque en la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las provincias y los distritos nacen por ley. Y el único que tiene la iniciativa legislativa es el Poder Ejecutivo en este caso, nadie más. O sea, ninguna provincia, ningún gobierno regional puede decir, quiero que eso sea en mis límites. Aquí es una exclusividad del Poder Ejecutivo la delimitación territorial, que me parece bien, o sea, porque es una política nacional. Y en consecuencia, la PCM envió el proyecto de ley y el Congreso de la República aprobó los límites que los alcaldes se habían puesto de acuerdo. Bueno, esa sería la opción más salomónica. Los ¿verdad? congresistas saludaron el hecho y además felicitaron a los alcaldes que estuvieron en esa sesión de pleno. Entonces, eso sí es interesante. O sea, esperemos que en la PCM se llegue a una solución salomónica y no tengamos que ir a ninguna de las circunstancias que estamos hablando. Ahora, ¿de qué se alimentan todos estos problemas, estos conflictos limítrofes? Porque estamos mencionando ahora mismo Magdalena del Mar y San Isidro, pero también podemos mencionar el caso de San Martín de Porres con Independencia, Independencia con Los Olivos, Lurín y Pachacamac. Por ejemplo, hay en conflicto muchas zonas de Lurín, ¿no? ¿Cuáles son estas motivaciones? ¿Son motivaciones políticas por el tema de votos, económicas? ¿Qué es lo que piensa nuestro entrevistado, en este caso, Saniel Novoa? Ambas están contenidas, yo creo, ambas motivaciones, ¿no? Hacíamos mención, ¿no?, de motivaciones económicas de las jurisdicciones, digamos, que están enfrentadas. Generalmente es renta, ¿no?, lo que por ahí en algunos casos motiva. Pero también... No tanto entonces buscar el origen de cómo se creó el distrito. Sí. Luego, también es en esa perspectiva económica está los criterios, ¿no?, a través de los cuales hoy se asignan los presupuestos para los municipios, el Fondo Común, ¿no? Generalmente es población y territorio, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que pueden a veces estar, ¿no?, contenidos en estos... Y eso va de la mano, digamos, de la línea política, ¿no? Quiero tener más electores, ¿no? En el caso de los distritos de Lima, tienen esa particularidad respecto a renta, ¿no? Pero en el interior del país las motivaciones son otras, ¿no? ¿Por ejemplo? Hacíamos mención a Las Lomas y Tambo Grande. Ahí ha habido una motivación que tiene que ver con recursos naturales, ¿no? Entonces, felizmente que se ha llegado a plantear una alternativa de solución vía el referéndum. Y así como hay motivaciones que comprometen a recursos, en el caso de Las Lomas y Tambo Grande, el recurso que está, digamos, ¿no?, ahí latente, tiene que ver con qué. Sustancias minerales en el territorio de ambos distritos, ¿no?, y que comprometen un área que está en conflicto, ¿sí? Pero así como son minerales, también en otros distritos a veces es el agua, ¿no?,
o es el origen de un elemento hídrico. Entonces, las poblaciones, ¿no?, muchas veces entran en esta situación de conflicto. Pero no por las mismas poblaciones, es decir, por los vecinos, sino por sus autoridades. Claro, Estaríamos también quizás refiriéndonos a una especie de caudillismo que se ha instaurado en el país. Entonces, los reclamos generalmente, se canalizan a través de sus autoridades, ¿no? Entonces, deviene el conflicto, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, a lo que habíamos señalado, ¿no? Yo creo que dos municipalidades, ¿no?, de Lima, ¿no?, que muy bien pueden llegar a un entendimiento, deben sentar ya el precedente de que los problemas de límites de distritos en el país tienen alternativa de solución, tienen vía de solución, cuando ambos se ponen de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos entonces de estos problemas de límites, ¿podríamos estar hablando de caudillismo distrital? ¿Qué le parece a Julio César Castiglioni? En primer lugar, que en los conflictos que puedan suscitarse donde sí existe imprecisión de límites, y el Tribunal Constitucional ha hecho un llamado al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo para que una vez se solucionen los 43 conflictos de límites que hay en Lima, y a nivel nacional 1.800 aproximadamente. Entonces, sí, claro, primero hay una autoridad que tiene algunos intereses, esto más provenientes de lo que ya ha sido dejado de lado, la reelección. Pero el tema principal es ganar territorio o tener un territorio más amplio. El segundo, ampliar mi base tributaria. O sea, porque si gano territorio, amplío mi base tributaria. En tercer lugar, tener más recursos por las transferencias del gobierno nacional. En cuarto lugar, tener un electorado mayor para un proceso electoral. Entonces, hay intereses más allá de los geográficos en muchos de los casos donde hay imprecisión de límites. Sí, o sea, en Lima tenemos 43 problemas y que todavía no han sido solucionados. El día que el alcalde de Lima entrega el informe técnico a San Isidro y Magdalena, también le hacen una entrega a Pachacamac con Santiago de Surco, con La Molina, Pachacamac con La Molina. Les entrega también y le dice que espera que se pongan de acuerdo. Y entonces, porque ahí en la zona del Triángulo, donde está Cieneguilla, La Molina y Pachacamac, y yendo para Cieneguilla, entonces ahí hay una zona de conflicto. Entonces, evidentemente hay zonas de conflicto muy agudizadas, pero el primer aspecto para mí es un aspecto de orden territorial, que evidentemente trae consigo pues los caciquismos de las autoridades a nivel nacional, producto de lo que hemos vivido. Y bueno, espero que esos temas ya queden en el pasado. Para no haber la reelección, las autoridades estarán 4 años en su cargo y esperarán 4 años más para, si quieren, ser reelectos nuevamente. Daniel Noboa, ¿podemos ser entonces positivos, tener esperanza en que la situación irá cambiando con el tiempo? Bueno, ya no van a ser reelegidas inmediatamente las autoridades, ese es un buen punto. Sí. ¿Cuál es su posición? Yo tengo la esperanza, es más, no hago una invocación, ¿no? Como presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? La Sociedad Geográfica de Lima es una institución centenaria, ¿no?, que desde su fundación, ¿no?, si se quiere, siempre estuvo, ¿no?, al servicio del país, justamente, ¿no?, para dar las mejores propuestas de organización del territorio, ¿no? Entonces, ¿Y alguna autoridad de DID, por ejemplo, se ha acercado alguna vez a la Sociedad Geográfica de Lima? Felizmente, eso sí quiero resaltarlo, ¿no? Porque para sorpresa nuestra, hasta hace más o menos unos 4 o 5 años, un poco como que percibimos de que los problemas que tenían que ver con límites distritales o provinciales, pensaban que los archivos obraban en el ex Instituto Nacional de Planificación o en la presidencia del Consejo de Ministros. Y en una reunión que tuvimos con
el director, justamente con Omar Landeo, ¿no? En la época director nacional de demarcación, le hicimos saber, ¿no? De que muchos de esos problemas deberían ser solucionados si es que de verdad se recurre o acude a una institución como la nuestra, donde obran las actas de demarcación, y muchas de ellas pueden estar al servicio, digamos, de mejores soluciones, ¿no? O sea, para, de alguna manera, enriquecer, ¿no? Los argumentos de uno u otro, ¿no? De tal manera que se precisen los límites. Entonces, sabemos, ¿no? De que, porque a pedido de la Municipalidad Provincial, el Instituto Metropolitano ha estado interesado en rescatar, ¿no? Esta información que estaba en nuestros archivos, ¿no? Y por eso es que les decía, ¿no? Para nosotros, personalmente, para mí fue una sorpresa saber que habían 4 informes, ¿no? Desde la Sociedad Geográfica relacionados con el problema de límites de Magdalena y San Isidro, ¿no? Uno del año 1951 y otro de 1956. Y yo rescato algo, ¿no? Siempre ha sido, ¿no? Desde la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? La intención de que en la solución de estos problemas, ambas jurisdicciones, ¿no? Como dicen, vivan en paz y armonía. Y aquí viene una preocupación nuestra, ¿no? En uno de los informes se señala, ¿no? De que para el caso de Magdalena y San Isidro, a efecto de evitar, ¿no? Respuestas, contestaciones, ¿no? Reclamaciones posteriores, se haga un esfuerzo, ¿no? Porque el límite que se establezca, en lo posible, sea una línea recta. Y entonces yo, de los documentos que han aparecido en los diarios, veía de que de verdad, ¿no? La propuesta del IMP resulta siendo una línea muy quebrada, que creo que hace muy compleja esa delimitación y, bueno, va a motivar, ¿no? Algunas respuestas, algunas contestaciones, claro. algunas Usted todavía observaciones. tiene fe en el espíritu Sí. conciliador, ¿no? Sí, que sí. las cosas no han quedado solamente en papeles, sino que se han ido hasta los puños, y ya lo hemos visto eso en imágenes. Bien, nos vamos a la pausa, pero regresamos con Debate y Diálogo. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien la plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la cuna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas y echar a los vientos clavos de mi queda. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Es que no me entiendes? ¿Eres o te haces, ah? Ya te lo dije 1000 veces. ¿Qué crees? ¿Que estoy bromeando? Así como te has vestido, no te voy a sacar a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llorar? Tus palabras también lastiman. Sé consciente. Haz lo correcto. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa.
Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Bien, ya estamos de regreso con debate y diálogo que debe primar para la resolución de un conflicto de límites. El día de hoy nos acompaña Saniel Novoa, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y también docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también está con nosotros Julio César Castiglioni, abogado especialista en gestión municipal. Comentábamos en la pausa si finalmente podrán conversar estos dos alcaldes, ¿no? Francis Allison y también el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, porque hay muchos temas por hablar hasta que se resuelva el tema limítrofe. Julio César Castiglioni. Sí, todavía este es un primer paso, falta el segundo paso y con dos brazos para una solución. Mientras tanto va a haber un statu quo. O sea, van a seguir funcionando los distritos de la forma como han venido operando, es decir, en la zona de conflicto, entre comillas, van a seguir prestando los servicios, las mismas municipalidades, probablemente se van a esforzar más para prestar el servicio a quienes no tributan en el distrito y a quienes tributan también en uno o en otro distrito. Yo tengo entendido que más o menos existe una base tributaria de más de 4.000 contribuyentes en esta zona de conflicto. De esa base tributaria, un poco más de 3.000 tributan en Magdalena del Mar y algo de 1.000 y pico tributan en San Isidro. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Cómo quedarían los vecinos finalmente? ¿Dejarían de tributar pronto, para una municipalidad y luego continúan hacia otra municipalidad? Conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, van a tener que seguir pagando donde sienten que el distrito les da el servicio. Esto lo ha establecido el TC, porque el vecino tiene derecho de escoger a dónde tributa, que quien le da el servicio por la imprecisión, el conflicto, la interpretación inadecuada, etc. Pero si luego alguien vende su propiedad y supuestamente cree que está en San Isidro y luego en realidad está en Magdalena del Mar. No, pero el predio está inscrito en los registros públicos. Claro. Hubo una época en que había cambio de distrito en los registros públicos hasta el 2013, donde uno que estaba en San Isidro se cambiaba a Magdalena y el que está en Magdalena se pasaba a San Isidro en los registros públicos. Claro, por el tema de los arbitrios. Exacto, y porque el de Magdalena se pasaba a San Isidro y decía mi predio está en San Isidro para poderlo vender. Hasta que en el 2013 Registros Públicos cierra esto y dice, no, cada uno se queda en su zona hasta que esto se termine. Entonces, van a tener que seguir tributando en los distritos que están tributando en este momento hasta que se resuelva definitivamente el conflicto, porque evidentemente estamos en el primer paso. Lo que sí probablemente vamos a ver en los próximos días, conocido este informe en primera instancia, es que va a haber, como mencioné hace un momento, doble prestación del servicio, se van a esforzar más los alcaldes para prestar el servicio. ¿Se esmeran? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Además, no estoy diciendo nada extraño. Mientras se esmeren y no se peleen. Claro. Pero de una batalla campal me refiero, vergonzoso lo que hemos visto. El problema es ese que cuando se llega a la vis física, cuando se llega a la agresión, cuando se llega a que los vecinos se enfrenten unos con otros, y en consecuencia ahí se agota la forma civilizada que es el diálogo, pues, ¿no? Y eso está mal. De dos distritos importantes de nuestra capital que vienen haciendo una buena gestión, sus alcaldes son personas reconocidas, y en consecuencia creo que debemos encontrar la solución más pacífica y adecuada que satisfaga a ambas comunas. Bien, voy a leer los comentarios que ya nos han escrito en Twitter y también en Facebook. Nos escribe Lin Gam. Debate y diálogo. En lugar de crear un muro, la Municipalidad de Magdalena sí trabaja mancomunadamente con otros distritos. Luego Gerardo Alonso y Arlequé, creo que San Isidro y Magdalena pelean por los límites. Pero ni que fuera una guerra de invasiones, Magdalena quiere ganar todo y no tiene embajada, solamente puras calles y parques.
Bien, Jimena Cifuentes, se debe dar prioridad al distrito que tenga más historia y con documentos válidos. Jorge Latorre Jara nos escribe, los problemas entre estos distritos comprenden a 42 manzanas. La primera comuna otorga licencias de construcción con más altura que las que reconoce San Isidro y el propio Instituto Metropolitano de Planificación. Este también es otro tema, ¿no?, de conversar. Por lo tanto, el promotor inmobiliario saca su licencia de construcción donde gana más. Bien, comentarios de Twitter. Nos hace Alex un comentario. Se debe zanjar estos límites de una vez entre Magdalena y San Isidro. Oscar Enrique nos dice simplemente que las municipalidades conozcan y acepten sus límites para que los que viven en estas zonas sepan a dónde pertenecen. Higinio Salas, deberían de poner sus diferencias, hablando se entiende la gente, sin el uso de la violencia física y o verbal. Luego Mahatma nos escribe, nos dice debe haber un ente imparcial para solucionar esto y sobre todo que no viva en ninguno de los distritos en conflicto. Eret Carlos, en todo conflicto debe existir imparcialidad, conocimiento, razonabilidad conforme a historia y conforme a los documentos. Bien, muchas gracias como siempre por escribirnos. Y luego trasladamos las preguntas de también las redes sociales. Por ejemplo, nos escribe José Carvajal Montes, ¿sería posible tener más adelante una capital sin municipios distritales? Saniel Novoa. Bueno, sí, yo creo que en algún momento, ¿no?, se pensó, ¿no?, que la administración de la metrópoli limeña debería considerar una sola administración, de tal manera de que los planes consigan de esa manera una efectiva aplicación. Nosotros el cuestionamiento que veíamos era el siguiente, ¿no? ¿De qué valen los esfuerzos de una municipalidad metropolitana, ¿no?, por tener un plan metropolitano si cada distrito finalmente hace lo que quiere, lo que le viene en gana? Entonces, a todo nivel. Yo creo que en algún momento también, ¿no?, se propuso, se sugirió, ¿no?, recuerdo al doctor Andrade, pensar en una alternativa, digamos, de fusionar distritos, ¿no? Si bien es cierto, algunos por ahí le aconsejaban que era una propuesta de repente poco popular, ¿no?, en víspera de un proceso electoral, pero yo creo que eso tenemos que dejar de tomarlo en cuenta y más bien ir hacia propuestas innovadoras. Yo creo que Lima amerita, ¿no?, una administración metropolitana, de tal manera que a partir de ahí podemos hacer una división, ¿no?, de la metrópoli en un conjunto de unidades submetropolitanas que no pasen, pues, de un número de 4 o de 5, que permitan una mejor administración y gestión. Por supuesto, sobre todo la gestión, ¿no? Lo otro, en el caso de estos dos municipios que por ahora se encuentran con este problema, ellos de una u otra manera van a tener que encontrarse cuando se juntan en el proyecto especial Costa Verde, ¿no? O a partir de la posible solución que se tenga, tendrán también que por ahí diseñar, ¿no?, algunos mecanismos que permitan, digamos, el trabajo conjunto, ¿no?, de ellos, ¿no? Yo creo que ellos están, digamos, ¿no?, ubicados en un área importante de la metrópoli y de una u otra manera tienen que ir hacia soluciones conjuntas. Bien, Julio César Castiglioni, ¿sería factible, sería posible fusionar distritos más adelante o, como nos hace la consulta José Carvajal Montes, sería posible una capital sin municipios distritales? Primero tenemos la ley de demarcación territorial y su reglamento que alienta esto. Dice que la fusión de un distrito con otro distrito o más distritos a nivel provincial, la fusión de las provincias,
Y lamentablemente un proceso ya frustrado, que se una un departamento con otro departamento para la creación de las regiones. Ahora tenemos gobiernos regionales y cada departamento no va a querer renunciar a lo que tiene. Tenemos que pensar en las macroregiones, pero nos detenemos en lo que dije inicialmente. O sea, la ley de demarcación territorial alienta que se puedan fusionar distritos colindantes que tengan unidad geográfica, política, económica, social, cultural, o sea, que tengan un mosaico de identidad, sí. En consecuencia, esto está, porque cuando la ley de demarcación territorial se dio como consecuencia del proceso de centralización. Esto es muy importante. En segundo lugar, el alcalde de Lima se ha atrevido a lanzar esta iniciativa, ha dicho que para él deberían existir 10 distritos. Juan Chepuda ha dicho que deberían existir 4 distritos en Lima, norte, sur, centro y oeste. Creo que es un momento donde no hay proceso electoral, es un momento que deberíamos discutirlo. A mí me parece interesante porque hay distritos que lamentablemente en Lima y en el interior del país han nacido más por intereses políticos que geográficos, culturales, sociales, antropológicos, etc. O sea, hay distritos que no tienen razón de ser, no voy a mencionar ninguno de ellos para no herir sus utilidades, razón de ser en su propia existencia, por su recaudación, su población, etc. Sí. Hay países donde hay una provincia con escasos distritos. No veo Lima metropolitana sin ningún distrito. Veo Lima metropolitana con menos distritos, sí. Veo Lima metropolitana con menos distritos. Pero más ordenados, más eficientes. Y por cuestión geográfica. Estamos ante un geógrafo importante por cuestión geográfica, por la ubicación geográfica es muy importante. Si vamos a la demarcación que ha hecho el Poder Judicial, hay un Poder Judicial en el norte, hay un Poder Judicial en el sur, hay un Poder Judicial en Lima Este, hay un Poder Judicial en Lima Este y en Lima Centro. Igual, cuando el Jurado Nacional de Elecciones elige los jurados electorales especiales, toma esta división. O sea, hay una división que no es geográfica, pero que sí es política, que de alguna manera está funcionando. Sí veo a Lima con menos distritos, con el ánimo de que tengan el autosostenimiento y distritos fuertes, sólidamente consolidados. El estar peleados, el estar enfrentados no nos lleva a nada. Por ejemplo, el Serenazgo Sin Fronteras, o el famoso Plan de la Araña, que no funcionaron en su momento, o sea, tuvieron un tiempo de vida ambos y después se diluyeron. ¿Por qué se diluyeron? Por el celo que hubo en los distritos en llevar adelante este plan. Entonces, si estamos peleados no nos lleva a nada. En consecuencia, la unificación y la unión de los distritos para poder consolidar la capital es importante, sí es importante. A partir de esta situación se desglosan luego otros temas a discutir, ¿no? Sería el momento. Sí. ¿Sería el momento, Saniel Noboa, para finalizar? Sí. Yo creo que justamente este problema puede convertirse en una oportunidad para el planteamiento de iniciativas innovadoras, ¿no?, que permitan una mejor gestión, ¿no?, de la metrópoli. Bien, queremos agradecerles entonces a ambos por su presencia en esta edición de Debate y Diálogo, en el que hemos buscado conversar acerca de las motivaciones de estas peleas limítrofes y también saber un poco qué va a pasar o qué podría pasar con el tema específico de Magdalena del Mar y de San Isidro. Gracias a Saniel Noboa, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y muchísimas gracias a Julio César Castiglioni, abogado especialista en gestión municipal. La idea, como siempre, es mirar más allá y pensar en el bienestar de los ciudadanos. Gracias a todos los que nos escriben, a los que nos ven y recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.